Hola a todos. Antes de nada, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso por haber aceptado mi trabajo y, como no, a ustedes por la atención que van a prestarme. Inicio ya mi comunicación dedicada, como ven, a la reescritura de un motivo arquetípico en la película Caravana de Mujeres. Pretendemos adentrarnos en una de las varias parcelas que componen el amplio territorio al que han dado lugar los nexos entre el cine y la literatura. Cuando se habla de los vínculos entre estas artes, suelen acudir a nuestra mente las denominadas adaptaciones, es decir, los casos de obras literarias convertidas en películas. Sin embargo, las conexiones entre el cine y la literatura comprenden otros fenómenos dignos de estudio y precisamente nos gustaría abordar uno de ellos. El análisis que vamos a desarrollar tiene como principal fuente de inspiración un libro de Jordi Bayó y Xavier Pérez que se publicó en 1997 y que lleva por título La semilla inmortal, los argumentos universales en el cine. Con la expresión argumentos universales, los autores designan temas y relatos que se repiten y perpetúan dentro de una cultura y que por ello generan un importante acervo simbólico. A lo largo de la historia, la literatura no solo ha sacado un enorme partido del arsenal que conforman los motivos y las narraciones patrimoniales. Además, le ha aportado una gran cantidad de materiales y ha contribuido a vigorizarlo mediante la reelaboración de sus elementos. Por su parte, y según afirman Bayó y Pérez, el cine también se ha manifestado como un magnífico receptor de estas herencias, tal vez por su capacidad de saber hacerlas sentir como nuevas. De acuerdo con esto, resulta interesante descubrir cómo determinados filmes aprovechan y recrean argumentos universales que en su momento ya sirvieron para forjar grandes obras literarias. Nos proponemos, entonces, efectuar un pequeño acercamiento a esta línea de investigación tomando como base el libro de Bayó y Pérez y a través del ejemplo que nos brinda una de las películas que comentan los autores, Caravana de Mujeres. Dirigido por William Wellman, este western del año 1951 se articula en torno a un tema que cuenta con una prolongada y fructífera trayectoria en el imaginario occidental: el viaje encaminado al logro de una meta que se identifica con la construcción o el restablecimiento de un hogar y de una patria. Un breve resumen de la trama bastará para corroborar esta afirmación. La acción transcurre a mediados del siglo XIX. En un rico valle californiano, Roy Whitman ha fundado una comunidad ganadera que prospera con fuerza, pero que adolece de una grave carencia. No hay mujeres en ella y por tanto su futuro corre peligro. Decidido a resolver este problema, Whitman emprende un viaje a Chicago en busca de esposas para sus colonos. A partir de aquí, el filme muestra el periplo de un grupo de pioneras que recorrerán 5.000 kilómetros para llegar a California. Como reescritura de un argumento universal, Caravana de Mujeres entabla diálogos con tres obras literarias que propiciaron la consolidación del mismo: el Éxodo, la Odisea y la Eneida. En los siguientes minutos intentaremos diseccionar algunas de estas relaciones. El estudio que vamos a realizar se apoya en dos ramas de la teoría literaria. Por un lado, asume los objetivos de la tematología, que, como explica Guillén, se ocupa de ensamblar o resumir los diversos tratamientos de un tema o de una figura particular en sus manifestaciones globales y de trazar el itinerario de un mito tradicional. A propósito del concepto en el que se centra esta corriente, el autor mencionado efectúa unas observaciones que también nos interesan. La condición de un tema es activa y pasiva, un factor provocador, integrador por un lado, objeto de modificación por otro. Salido del mundo, de la naturaleza y de la cultura, el tema es lo que el escritor modifica, modula, trastorna. Aquí examinaremos un caso que pone de relieve estas dos vertientes de los temas. Veremos cómo tres relatos literarios y uno cinematográfico mantienen fuertes vínculos entre sí porque se construyen en torno a un mismo argumento universal. Pero igualmente comprobaremos que en cada obra este motivo se desarrolla de una forma peculiar. Por otra parte, el análisis que vamos a proponer se nutre de la mitocrítica. Según expone Gilbert Durand, su creador, esta disciplina ofrece un método de crítica literaria o artística que se centra en la narrativa mítica inherente al significado de cualquier narrativa.
Tal como indica Gutiérrez, los fundamentos de este sistema coinciden con las enseñanzas del historiador de las religiones Mircea Eliade, quien nos reveló que el mito constituye el modelo de cualquier relato. Partiendo de estas breves consideraciones, vamos a definir los términos propios de la mitocrítica que utilizaremos en nuestro estudio. Comenzamos por abordar la noción de símbolo con la ayuda de una cita de Dugan. Existe una estrecha concomitancia entre los gestos del cuerpo, los centros nerviosos y las representaciones simbólicas. Tanto las experiencias sensitivas como los actos físicos y mentales primarios se hallan en la raíz de los símbolos, de modo que estos han de considerarse el fruto de una evolución por la cual lo inmediato asume propiedades abstractas. Puesto que se origina en impulsos y facultades comunes a todos los seres humanos, este proceso no solo dota a muchas formas simbólicas de un carácter universal, además les aporta la flexibilidad necesaria para amoldarse a entornos culturales e históricos diversos. La mitocrítica también emplea el concepto junguiano de arquetipo, así que repasaremos brevemente las teorías del psicoanalista suizo. Según este, los arquetipos son figuras o imágenes primigenias que resultan de las capacidades más arcanas y generales de las que dispone nuestra especie para materializar emociones y pensamientos. Pertenecen al inconsciente colectivo, de ahí que cualquier individuo pueda evocarlos y que se hagan presentes en diversas coordenadas espaciotemporales. Con respecto a estos dos últimos hechos, Jung efectúa una puntualización que conviene tener en cuenta. Los arquetipos solo adquieren un aspecto o unos rasgos precisos cuando tomamos conciencia de ellos y los empleamos para reflejar ideas, fantasías, sentimientos. Esto ocurre precisamente en las obras que vamos a comentar. Y pasamos a otro componente elemental del análisis mitocrítico, el tema, definido por Richard como un principio concreto de organización, un esquema o un objeto fijo en torno al que se crea y despliega un mundo. Hablamos, pues, del núcleo o eje vertebral de todo relato. Al igual que sucede en el caso de los símbolos, el germen de muchos temas reside tanto en los sentidos como en las acciones y los movimientos del cuerpo. Por tanto, nos encontramos ante el mismo fenómeno que explicamos hace un momento. Lo material o tangible va incorporando implicaciones que presentan diversos grados de profundidad. Lo explicado hasta ahora permite llegar a una concepción específica del mito. Este ha de entenderse como un relato que dota a determinados temas, símbolos y arquetipos de una consistencia particular al convertirlos en piezas de un engranaje narrativo y adjudicarles unos valores y una significación acordes con la historia que se refiere. Junto con esto, nos interesa destacar otros rasgos propios del mito que Losada Goya se ocupa de establecer. Se trata de una narración oral, pretextual, de un acontecimiento extraordinario, con sujeto arquetípico y animado que posee un carácter ritual, conflictivo, presupone una prueba y etiológico, apunta a una cosmogonía o escatología. Las características que señala el autor nos proporcionan el fundamento necesario para realizar dos consideraciones. La primera se refiere a la transmisión de los mitos. Estos anteceden a los textos, pero los conocemos por medio de ellos, donde se transforman en contenidos recurrentes que, si bien experimentan cambios y adaptaciones, conservan unas esencias claras que nos ayudan a identificarlos. Cabe decir entonces que los mitos suministran lo que Bayó y Pérez denominan argumentos universales, materias que conectan entre sí relatos forjados en épocas y lugares diferentes. Por otro lado, creemos que de las palabras de Losada Goya puede extraerse una conclusión importante para nuestro estudio. La perpetuidad de los mitos se debe a que muestran deseos, temores e impulsos típicamente humanos, así como preocupaciones morales y maneras de ver u ordenar el mundo que resultan eternas. Por ello, y tal como indica Mircea Eliade, en cualquier momento o circunstancia ofrecen modelos atemporales e imperecederos para la interpretación de acontecimientos contemporáneos. Precisamente aquí se hallan las claves que enlazan un western de 1951 con obras literarias de la antigüedad como el Éxodo y la Eneida. En todos los casos, el mito del viaje encaminado a la fundación de una patria refleja las necesidades de tres pueblos,
el estadounidense, el judío y el romano, que demandan unos pilares ideológicos sobre los que asentarse y unas raíces épicas que legitimen y aviven su grandeza presente y futura. Una vez presentada la metodología que vamos a emplear, pasamos al comentario de las obras elegidas. Dividiremos esta parte en 3 secciones, cada una de las cuales se dedicará al examen de un aspecto específico de los diálogos y vínculos que mantiene Caravana con el Éxodo, la Odisea y la Eneida. Para empezar, nos ocuparemos del tema en torno al que se articulan estas obras, un viaje con un objetivo trascendental. El motivo remite a 2 actos físicos primarios, avanzar y trasladarse de un lugar a otro. Ambos llevan consigo unas coordenadas espaciotemporales, ya que implican tanto la existencia de un origen y de un término como una duración, que abarca desde una coyuntura previa, inductora del movimiento, hasta el estado que se pretende alcanzar. Estas ideas básicas desarrollan significados complejos para engendrar relatos como el filme y los textos literarios de los que hablamos. Fijémonos, ante todo, en los 2 componentes fundamentales del viaje en tanto recorrido por el espacio, el arranque y la meta. Para determinar los valores y sentidos que cobran ambos en Caravana, el Éxodo, la Odisea y la Eneida, acudamos a las teorías de Propp acerca de los cuentos maravillosos, aplicables a narraciones de diversas clases. Al describir las funciones o elementos recurrentes que definen la morfología de las historias populares, el lingüista ruso indica que a menudo los desplazamientos de los personajes se inician con el fin de reparar una falta. Las 4 obras que analizamos se ajustan a este modelo, dado que en todas ellas el viaje aparece como el medio necesario para encontrar algo sumamente deseado que o bien no se tiene o bien se ha perdido, una patria. Partiendo de aquí, vamos a recordar primero las formas particulares que adquiere esta materia argumental en cada uno de los textos literarios escogidos. En el Éxodo, el pueblo de Israel atraviesa el desierto para arribar a la tierra que Dios le ha prometido. El protagonista de la Eneida guía a los supervivientes de la guerra de Troya a una región donde podrán construir una patria nueva. Por lo que respecta a la Odisea, sabemos que para Ulises el regreso al hogar supone el descubrimiento de los daños que ha causado su prolongada ausencia. Por ello, el héroe tendrá que restaurar el orden no solo en su familia, sino también en el Estado que gobierna. Veamos ahora los nexos que, a nuestro juicio, conectan estos modos de abordar el tema con la historia que narra Caravana de mujeres. El comienzo del filme nos presenta a un grupo de varones que ya reside en una tierra prometida, un valle californiano rico y fértil donde Roy Whitman ha fundado una comunidad floreciente. Ahora bien, este personaje sabe que su mundo idílico adolece de una carencia fundamental. Me olvidé de algo, dice, raíces que lo mantengan vivo, esposas para los hombres. Esta omisión amenaza el futuro de un territorio lleno de posibilidades al impedir que sus habitantes desarrollen sentimientos de pertenencia. Por ello, Roy decide realizar un viaje de ida y vuelta. Irá a Chicago en busca de las mujeres y las conducirá hasta California. Por otra parte, la situación de Eneas se corresponde con la de 2 protagonistas femeninas del filme, Patience y la señora Maroni, quienes se unen a la caravana porque sus hogares ya no existen. Los esposos de ambas han fallecido y la primera ha visto morir, además, a todos sus hijos. Por tanto, el viaje les brinda la oportunidad de construir de nuevo lo que les ha sido arrebatado. También nos gustaría comentar los casos de Danon, una chica de vida alegre, y Rose, una joven maestra embarazada de un hijo ilegítimo. Debido a sus circunstancias personales, estas mujeres se encuentran abocadas a soportar la condena, el maltrato e incluso la expulsión de la sociedad. Así pues, como los israelitas en el relato bíblico, emprenden una peregrinación con el objetivo de cambiar su destino. Ambas consideran que en el oeste podrán crear una familia y tendrán acceso a la prosperidad. Por último, nos detendremos en Buck Wyatt, un avezado guía al que Whitman encomienda la tarea de dirigir la expedición. En este personaje se manifiesta de una forma exacerbada un rasgo propio de Ulises,
la fascinación por la aventura. En un principio, Buck aparece como un tipo errante para quien la falta de arraigo constituye una ventaja, de ahí que el proyecto de Roy le parezca un disparate. Sin embargo, y como veremos enseguida, su actitud y su mentalidad experimentarán modificaciones sustanciales. Dijimos antes que los desplazamientos poseen una dimensión temporal, ya que suponen el paso de un estado a otro. En los relatos que analizamos, esto lleva a destacar las transformaciones que se producen en los viajeros. Moisés, un hombre torpe de boca y de lengua, se convierte en el patriarca del pueblo elegido por Dios, y el aspecto de Ulises varía hasta el punto de que ni siquiera los miembros de su familia logran reconocerlo. En la Eneida, las implicaciones que adquiere la temporalidad como elemento básico del viaje quedan patentes en dos símbolos que Cristóbal se ocupa de explicarnos. La imagen de Eneas cargado con Anquises, que aparece en el libro segundo de la epopeya, hay que ponerla en relación con la imagen final del libro octavo, a saber, la de un Eneas preparado para la guerra y cargado con su milagroso escudo, un escudo donde están grabadas las glorias y sucesos de la posteridad romana. De modo que en estos dos pasajes nos encontramos con el héroe en el umbral de sendas etapas de su aventura, cargado con su padre y con sus descendientes, con su pasado y con su futuro. ¿Qué ocurre en Caravana? Bien, el periplo de 5.000 kilómetros que narra el filme también deja huellas notables en sus protagonistas. A este respecto, debemos fijarnos ante todo en lo que supone la experiencia para las mujeres. La aventura demanda que realicen acciones que en su contexto sociocultural no se consideran propias del sexo femenino, como disparar o conducir un tiro de mulas. Por añadidura, las circunstancias particulares de la historia determinan que el número de hombres presentes en ella resulte escaso desde un principio y vaya reduciéndose cada vez más. Así las cosas, las pioneras asumirán la tarea de sacar adelante el viaje, para lo que habrán de lidiar con enormes dificultades, inclemencias meteorológicas, ataques de los indios, un medio inhóspito plagado de obstáculos y peligros. Esto provocará que fuercen hasta el límite sus capacidades físicas y mentales. Sin duda, conviene resaltar la manera en que Wellman aborda e interpreta los hechos resumidos. El viaje no cambia a las protagonistas de la película, más bien hace posible que afloren rasgos de estas que han permanecido ocultos a causa de las costumbres instauradas por una mentalidad concreta. En consecuencia, se defiende la tesis de que la mujer cuenta con las aptitudes y características necesarias para encabezar una epopeya. Buck deja clara esta idea cuando ya en California dirige las siguientes palabras a los hombres de Roy Whitman. Ninguno ha pasado el infierno que han pasado ellas. Son verdaderas mujeres, grandes mujeres, así que a ver si sabéis tratarlas. Lo expuesto permite afirmar que las pioneras de Wellman se corresponden con el arquetipo del héroe. No en vano recorren un arduo camino para llevar a cabo una misión trascendental, convertir un territorio en una patria, en un auténtico hogar. De acuerdo con esto, el director les rinde tributo y las coloca en una posición honorable a través de imágenes que adquieren un fuerte valor simbólico. Veamos 3 ejemplos de este recurso: la actitud y la postura de los personajes, así como la ubicación de la cámara que los contempla desde abajo, evidencian la voluntad de exaltar a las mujeres. Por otro lado, nos gustaría comentar brevemente la metamorfosis que experimenta Buck. En los primeros compases de la película se traza una interesante contraposición entre el guía de la caravana y Roy Whitman. Este último nos lleva a evocar la imagen de Moisés y por tanto el arquetipo del patriarca. Así, emprende una difícil aventura con el objetivo de proporcionar un futuro mejor a los hombres que trabajan en sus tierras y además vela por la rectitud moral de la comunidad que preside, estableciendo para ello unas reglas o directrices. Esto último se pone de manifiesto en las palabras que dirige a los colonos antes de viajar hacia Chicago para indicarles el modo en que deben relacionarse con las mujeres. Sed buenos con ellas, tratadlas con paciencia, comprensión y honestidad. Ellas os harán felices, hacedlas felices a ellas y a los hijos que han de venir. Frente a esto, Buck muestra el perfil distintivo del antihéroe, pues aparece como un tipo descreído, materialista e inclinado a la misoginia. Sin embargo, los avatares del viaje provocan grandes modificaciones en su personalidad.
A esto contribuyen las numerosas ocasiones en que las mujeres exhiben su talento, fortaleza y valentía. Pero sin duda la principal artífice del cambio que se produce en Bach es Danon, quien acaba con el cinismo y los prejuicios del guía mediante un arma tan infalible como el amor. Lo dicho genera un efecto decisivo. En cierta manera, Bach termina por asumir el papel de Roy cuando éste muere. Una prueba clara de ello nos la ofrecen las advertencias que, como vimos antes, lanza a los hombres de California una vez que la caravana llega a su destino. Pasamos a centrarnos ahora en los espacios de la aventura. Cuando pensamos en la Odisea y en la Eneida, acude a nuestra mente la estampa de unos barcos surcando el mar. En Caravana, Wellman evoca y a la vez transforma esta imagen al presentarnos una hilera de carretas que recorren parajes diversos. Aparte de esto, las reminiscencias de lo marítimo se cuelan en el filme a través de Patience, quien, como natural de Nueva Inglaterra, utiliza continuamente el vocabulario náutico. El desierto, escenario típico del Éxodo, también aparece en la película. Conocemos de sobra las implicaciones simbólicas que adquiere este lugar en la epopeya bíblica, donde representa el dolor y los sacrificios que demanda la consecución de un logro extraordinario. En Caravana, el desierto posee estos mismos valores metafóricos, pero además Wellman lo emplea para transmitir una idea clave. Vamos a verlo. Mientras la expedición avanza por el desierto, Rose, la maestra embarazada, se pone de parto. Rápidamente sus compañeras la trasladan al interior de una carreta, pero una rueda de ésta se desprende. Entonces las mujeres levantan a pulso el vehículo para que la joven y su hijo no corran ningún riesgo. Sin duda nos encontramos ante una secuencia dotada de intensas connotaciones simbólicas que subrayan el poder y el heroísmo de los personajes femeninos. No en vano, las pioneras se revelan capaces de crear vida y de mantenerla a toda costa, incluso en un territorio que se considera el paradigma de la infertilidad. Dedicamos la tercera parte de esta sección a los obstáculos del viaje. La existencia de complicaciones que entorpezcan la marcha del héroe hacia su meta constituye un requisito imprescindible de la epopeya, y a este respecto ya señalamos antes que la caravana de mujeres se tropieza con dificultades de toda índole. Sin embargo, ahora nos centraremos en el problema fundamental con el que lidian los miembros de la expedición, un escollo que proviene de sí mismos y que permite establecer nuevas relaciones con el Éxodo, la Odisea y la Eneida. Nos apoyaremos en unas observaciones que realizan Bayó y Pérez a propósito del texto homérico. El periplo odiseico puede interpretarse como una serie de pruebas morales que enfrentan al protagonista a una constante experiencia de transgresión. Ulises ha de hacer frente a diferentes facetas del erotismo que le alejan de sus deberes. A partir de esta perspectiva sexualizada, resulta evidente la tensión poderosa que subyace en la Odisea entre ley y deseo. Estas apreciaciones son aplicables a Eneas, puesto que el amor de la reina Dido lo distrae de su elevada tarea, y en una línea similar, los temores y debilidades de los israelitas amenazan la llegada a la tierra prometida. De hecho, la incapacidad de permanecer fieles al Dios que los ha liberado y de acatar los mandatos de éste provocará que varios miembros del pueblo, Moisés incluido, nunca alcancen su destino. El conflicto entre norma y transgresión que acabamos de exponer también desempeña un papel clave en el filme de Wellman. Cuando Bach contrata a un grupo de hombres para que lo ayuden en su labor de conducir la expedición, formula una orden tajante. Bajo ninguna circunstancia se producirán acercamientos o confraternizaciones entre los integrantes masculinos y femeninos de la caravana. A lo largo del viaje, esta regla se infringe en distintas ocasiones, lo que siempre acarrea graves consecuencias. De este modo nos encontramos con la misma situación que se da en el Éxodo, la Odisea y la Eneida. El héroe tiene que combatir sus miedos, anhelos e impulsos más básicos, ya que estos lo apartan de la misión trascendental que le ha tocado llevar a cabo. Por tanto, si utilizáramos la terminología junguiana, diríamos que el héroe ha de pelear con la sombra, con todo aquello que refleja su egoísmo, sus flaquezas y sus instintos primitivos.
Y terminamos con unas breves conclusiones. Confiamos en que el análisis propuesto haya servido para comunicar una idea clave. El rastreo de mitos y arquetipos en grandes obras literarias y cinematográficas permite descubrir cómo éstas logran proyectar ansias, conductas y preocupaciones inherentes al ser humano en contextos espaciotemporales acotados. Además, esperamos haber mostrado cómo en Caravana de Mujeres se manifiesta uno de los valores principales del cine y por extensión del arte, un valor que, según Bayoy Pérez, consiste en la capacidad de conseguir que una determinada historia resulte nueva, fresca, recién inventada y sugiera una manera contemporánea de entender una trama ya presente en creaciones del pasado. Por último, les presento las referencias bibliográficas de las obras que he citado y las fuentes de las imágenes que hemos visto. Por supuesto, quedo a su disposición para responder las preguntas y comentarios que deseen hacerme. Muchas gracias.